Raúl Delgado, es usted doctor en neurociencia y además es investigador en las ramas de la neurociencia y la epigenética. Vamos a hablar de epigenética. Me gustaría nombrar al profesor Morgado, porque él fue quien cuando estaba presentando su libro, me dijo: Gemma, la epigenética es la ciencia del futuro. Usted estudia la epigenética. ¿Nos puede explicar qué es la epigenética? La epigenética es un poco lo que nos hace ser lo que somos. Es difícil de explicar de una manera muy básica, pero el código genético, el material genético que tiene cada célula es idéntico. Sin embargo, una neurona es una neurona y una célula del riñón es una célula del riñón. Son completamente distintas, pero tienen la misma información dentro. ¿Qué las hace diferentes? Pues es la epigenética. La epigenética hace que esas células se conviertan en neuronas o se conviertan en células de la sangre o en células de la piel o de cualquier otro tipo de órgano. Además, es lo que nos marca como individuos, porque todas las experiencias vitales, todo el ambiente, por decirlo de una manera, no solo los factores químicos del ambiente, sino cómo vivimos la vida, impactan en nuestra forma de ser, impactan en nuestro cerebro y nos puede llegar a predisponer de cara a enfermedades en el futuro, incluso a que nuestros hijos y nuestra descendencia herede parte de esos rasgos. Esto es lo más importante, lo que más sorprende de la epigenética, porque claro, hasta ahora todos creíamos que la mayoría de las enfermedades eran genéticas y que las heredábamos por el código genético, no por influencias externas, por decirlo de alguna manera. Si bien es cierto que muchísimas enfermedades tienen una base genética, como por ejemplo el cáncer o incluso el Alzheimer, cada vez nos damos más cuenta que muchas de estas enfermedades, el porcentaje que responde a factores genéticos, a mutaciones que se puedan llegar a heredar, son mínimos en el conjunto de la población afectada por la enfermedad. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, que actualmente ya tenemos, ya los números sugieren que hay alrededor de casi 60 millones de personas enfermas de Alzheimer en el mundo, solo un 5% sería de lo que consideramos el Alzheimer familiar, que es debido a mutaciones en el DNA. El resto no sabemos por qué ocurre y muchos de los esfuerzos que estamos haciendo en los laboratorios es en investigar si todo este proceso, que además se desarrolla durante muchos años de la vida del paciente, si tiene una base epigenética, y es un poco lo que yo hago también en el laboratorio. Sí, usted precisamente se está especializando, sus investigaciones van destinadas al Alzheimer y a un síndrome que afecta mucho a los niños y que es bastante complicado, ¿no? Sí, yo trabajo en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, en Barcelona, en el grupo del doctor Manel Estellé, y básicamente en cuanto al área de neurociencias nos estamos centrando en varias enfermedades, pero sobre todo a nivel personal en la enfermedad de Alzheimer, que todo el mundo sabe que es una de las demencias más frecuentes en el mundo y que al no tener tratamientos efectivos ni una manera de diagnosticarlo con antelación suficiente, pues las expectativas es que vaya en aumento en vez de ir reduciendo, ¿no? La otra gran patología que estudiamos es el síndrome de Rett, que es una enfermedad del neurodesarrollo, es una mutación, en este caso es una enfermedad que se produce por una mutación en el ADN, pero que se produce en una proteína que está relacionada con la epigenética. Esta enfermedad no es una enfermedad que se herede, no es si tus padres tienen la mutación tú la vas a tener, es una mutación espontánea que se da durante los procesos de recombinación de los gametos. Y afecta, como bien has dicho, a niñas, sobre todo, es la segunda causa de deterioro cognitivo en niñas y es una enfermedad, es una enfermedad rara que necesita de aún más apoyo económico y aún más investigación porque se sabe muy poquito y que además es una enfermedad con unas consecuencias devastadoras sobre las familias porque las niñas nacen completamente normales y alrededor del año, los 18 meses de edad, comienzan a desarrollar un trastorno del tipo autismo y hace que las niñas tengan muchísimas complicaciones durante su vida que normalmente además, por desgracia, suele ser corta. Solamente vamos a... el porcentaje hay que volverlo a repetir, un 5% solamente del Alzheimer que se diagnostica es debido a la genética, a genes heredados. Voy a ver si lo explico bien, porque seguramente no y me tendrá que corregir, pero esto quiere decir, según la epigenética, quiere decir que ciertos hábitos de nuestros abuelos o nuestros bisabuelos pueden provocar que nosotros tengamos un Alzheimer o desarrollemos Alzheimer.
En el caso del Alzheimer es más complicado poder decir que esto viene por hábitos. Por ejemplo, en el campo de la depresión, donde yo hice además mi tesis doctoral, sabemos que, por ejemplo, niños que han tenido experiencias traumáticas de pequeños, como abusos en sus casas por parte de sus padres, pues tienen una predisposición a lo largo de su vida a tener depresión, por ejemplo, o síndrome de estrés postraumático, muchos trastornos de ansiedad. Estos niños muchas veces cuando se detecta que están bajo situación de abuso, el Estado los retira de esas familias y pues entran en un programa de adopción entonces podemos asumir que esos niños que han sido adoptados con experiencias traumáticas viven una vida normal como la de cualquier otro niño, con padres que les quieren, un ambiente familiar normal. Por lo tanto, esas experiencias tempranas, esas experiencias de pequeño, cambian algo en su cerebro para que aún habiendo vivido una vida normal como la de cualquier otro niño, de mayor tienen un riesgo muchísimo mayor a trastornos de tipo psiquiátrico. Además, también se ha visto que incluso los hijos de esos niños aún tienen esa tendencia. En el caso del Alzheimer es más complejo. Ahí vamos, de alguna manera se produce una transformación y se produce en algo hereditario. Sí, las marcas epigenéticas hay de 3 tipos. Una de ellas es la metilación del ADN, que simplemente se añaden unas marcas al DNA de cada célula, o de algunas células, tampoco lo conocemos, y estas marcas pueden ser heredadas. Y en el caso de la depresión se conoce que tiene un efecto muy importante. Otro de los grandes datos que tenemos en epigenética en este sentido de la heredada es un episodio que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la hambruna holandesa del 44. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán impidió que llegasen los cargamentos de alimentos a Holanda. Entonces se vio que gracias al registro que tienen en ese país, un sistema sanitario muy bueno, se ha podido ir siguiendo lo que pasó con la gente que sufrió esa hambruna, y lo que se vio es que las mujeres embarazadas que habían vivido ese periodo, que duró un invierno, los niños eran diferentes al de las madres que no lo habían sufrido. Tenían una cierta disposición a tener menor peso corporal, a mayor tipo de patologías como la esquizofrenia, la depresión, e incluso los nietos de esas madres aún tenían diferentes patologías a nivel cerebral que los niños que no habían sufrido esa hambruna, ¿no? Entonces, hay muchos rasgos que son heredados. Sabemos que el estrés de la madre, los niveles de cortisol, que es la hormona del cuerpo que se encarga un poco de la respuesta del estrés y está muy relacionado con la depresión, interviene sobre todo en el feto, en el desarrollo del feto, y lo predispone a patologías como podrían ser la depresión o incluso el Alzheimer. Vamos, que somos más responsables de la salud física y mental de nuestros hijos de lo que nos creemos. Y de nuestros nietos incluso. Cada vez sabemos más sobre eso y es evidente que sobre todo durante la época del embarazo y evidentemente luego durante el tiempo que los niños viven con nosotros, pues podemos influirles de una manera muy significativa, no solo a nivel de darles una buena educación y una buena cultura, sino también ayudándoles a tener o no tener diferentes patologías de adultos. Yo hablaba con el doctor Morgado, ya. Perdón, ahora no me salía la palabra, el apellido, sobre la posibilidad de si un asesino nace o se hace. Hablábamos de la epigenética, indirectamente me hablaba de la epigenética en este sentido. ¿Cierto o no? Difícil decir. Uno de los grandes problemas que tenemos en el estudio del cerebro es que, al contrario de lo que pasa con el cáncer, donde un médico puede sacar una biopsia del tumor antes, durante la metástasis e incluso a nivel post-mortem, en el cerebro no podemos obtener muestra de los individuos durante su vida, y muchos de los análisis que tenemos a nivel humano son pues de donaciones de cerebro una vez el paciente ha muerto. Evidentemente, lo que conocemos de la epigenética pues nos hace indicar que algunas patologías que suelen ser comunes en asesinos o en gente que quizás lleva a cabo este tipo de actos, como podrían ser pues quizás algunas esquizofrenias, depresión, pues todo esto sí que podría estar influenciado por un cambio epigenético. Es muy atrevido decir que sería el responsable, pero sí uno de los factores que contribuye a un poco a nuestra manera de ser. Hemos intentado llevar el tema un poco al límite, pero usted sí que ha trabajado en psiquiatría, está investigando también en psiquiatría, y no hablamos de esos extremos, pero sí de, por ejemplo, posibles esquizofrenias o depresiones de alto nivel que podrían estar influenciadas, ¿no? Sí, por ejemplo, la esquizofrenia, se saben estudios de gemelos monocigóticos, gemelos que son clones el uno del otro, idénticamente iguales a nivel genético,
Y en esas situaciones, si uno de los gemelos solo tiene esquizofrenia, la posibilidad de que el otro la tenga es solo del 50%. Es mucho más de lo de la población normal, porque los porcentajes de aparición de esquizofrenia es un 13%, un 14%, pero aún así, si fuese solo genético, sería del 100%, porque son idénticos genéticamente los dos gemelos. En este caso, pues incluso son hermanos que habrán nacido y se habrán criado más o menos de la misma manera y habrán vivido su vida pues más o menos de la misma manera durante muchos años. Pero aquí la epigenética sí que juega un papel importante, porque la manera de percibir el mundo, este ambiente y el impacto que tiene y los hábitos, el tabaquismo, la alimentación y un poco tu círculo interno, tu círculo más próximo de amigos y demás, pues todo eso afecta y podría ser uno de los factores que de alguna manera u otra acaba impactando en el cerebro de esa manera. ¿Se podrían crear perfiles de comportamientos según la epigenética? El estudio del comportamiento es muy complejo, porque el cerebro es un órgano increíblemente difícil de entender, porque está compuesto por muchísimos núcleos y creo que son más de 3.000 millones de células conectadas entre ellas más de 10.000 veces, y entender cómo funciona un pensamiento y una sensación y una impresión es complejo. Perfiles, por ejemplo, ahora mismo se hacen en el cáncer. En el cáncer se es capaz de diferenciar si un paciente va a responder bien o mal a un tratamiento en base a la epigenética. En nuestro laboratorio, en colaboración con algunos laboratorios como Laboratorios Ferre, se ha desarrollado ahora un test para diagnosticar tumores de origen desconocido, es decir, la clínica, el médico sabe que hay un tumor, pero no sabe de dónde viene, no sabe si es de mama, si es de hígado, y gracias a un perfil epigenético somos capaces hoy en día de decir el origen primario de este tumor viene de hueso o viene de pulmón, y entonces se pueden desarrollar terapias eficaces. Eso poco a poco, esta medicina personalizada, el sueño de la medicina personalizada, llegará tarde o temprano al cerebro, pero el cerebro es un órgano muy complejo de estudiar y a veces tocar algo en una parte del cerebro lo desregula completamente en otra. Entonces estamos en una encrucijada de tener muchísima información, pero aún nos falta mucho por entender para poder llegar a esos perfiles psicológicos en base a bases genéticas o moleculares, llamémoslas así. Entonces, ¿cómo podemos, cuáles son las claves? ¿Cómo podemos, de alguna manera, sabiendo que podemos producirnos esto a nosotros mismos a través del entorno, a través del ambiente, cómo podemos protegernos? Es difícil, yo creo que hoy en día hay que intentar vivir la vida lo mejor posible, porque vivimos en una sociedad estresada ya de por sí, preocupada enormemente por tragedias que nos ocurren día a día, ¿no? Y es difícil abstraerse de ese mundo. Pero es verdad que hay que mantener pues, lo típico, una alimentación sana, unos hábitos adecuados. Pues el tabaco es uno de los grandes problemas de salud que tenemos hoy en día. Entonces, no nos podemos aislar del mundo, no nos podemos meter en una burbuja y no salir, ¿no? Y además, aún así, tampoco sabemos si la epigenética seguiría haciendo su función de otras generaciones, ¿no? Pero poco a poco, entendiendo estos procesos, lo que podremos hacer es diseñar fármacos específicos que nos permitan volver a una normalidad, ¿no? Volver a revertir esas marcas, heredadas o no, porque a veces no lo son, pero revertir esas marcas epigenéticas para devolver a un paciente pues el bienestar que necesita. Vamos a centrarnos un poquito, porque usted lo ha nombrado 2 veces a lo largo de la entrevista, el tabaquismo. Lo ha nombrado 2 veces, ahora se fuma menos fuera de casa, pero se fuma más en casa. Tenemos a los niños más en riesgo de accesibilidad al humo del tabaco, y parece que se le da muy poca importancia todavía, ¿no? Sí, aunque es un tema que afecta seguramente más al cáncer de pulmón, es uno de los se sabe perfectamente que es uno de los grandes riesgos para desarrollar cáncer de pulmón, y además que esto creo que es aún más es mayor en los fumadores pasivos, en la gente que no fuma directamente, pero sí que está en contacto con fumadores, ¿no? Y es verdad que ningún gobierno parece interesado en abordar la problemática de que el tabaco no es algo que solo haya que prohibir en las oficinas, porque en casa a los niños hay que protegerlos. Es verdad que entras en un terreno complicado de hasta qué punto pues habrá gente que dirá que el alcohol también es perjudicial y que la carne roja pues puede también serlo, ¿no? Pero es verdad que hay estudios suficientes como para estar 100% seguro que el tabaco es un agente que mata.
Es un químico que mata a mucha gente y que además en los pasivos es aún más perjudicial. Y vamos a hablar también vamos a insistir en ese 5% del Alzheimer que no es, que es heredado genéticamente. Es sorprendente, un 95% de Alzheimer que nos autoprovocamos. ¿Es muy burro decir esto o lo digo bien? Bueno, es un poco exagerado, ¿no? Sí, yo no lo definiría como autogenerado, ¿no? El problema del Alzheimer es que seguimos sin saber las causas y tampoco tenemos métodos de diagnóstico adecuados. Muchas veces, como sabemos que el Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, cuando un paciente entra en el hospital con síntomas de demencia, pues más o menos, según unos criterios, se le denomina Alzheimer, porque el paciente también necesita una explicación a lo que le está pasando. Pero realmente, hasta la etapa post-mortem, no podemos realmente, sin un estudio patológico del cerebro, decir 100% que es tipo Alzheimer. Lo que sabemos es que es una demencia, pero hay muchas patologías. Parkinson también cursa con demencias. Hoy en día el síndrome de Down, hemos triplicado la esperanza de vida de los pacientes con síndrome de Down, pero lo que se está dando ahora en clínica es que están desarrollando un Alzheimer precoz, porque uno de los genes más importantes del Alzheimer está en el cromosoma 21. Los síndromes de Down tienen una trisomía, tienen 3 veces la copia y por lo tanto tienen más proteína de lo que deberían. Entonces nos hemos dado cuenta que cada vez hay más demencia, de muchos tipos, pero en un reciente artículo del grupo de investigación donde yo trabajo, hemos podido identificar hasta 20 genes comunes a todas estas demencias, a la demencia tipo de Parkinson, de cuerpos de Levy, el Alzheimer y Alzheimer asociado a síndrome de Down, que es común a todas ellas. Son 20 genes que se han desregulado por mecanismos epigenéticos, en este caso concreto por la metilación del ADN, que es esta marca que se añade al propio ADN y queda ahí recogida. Mecanismos epigenéticos. ¿Qué sería un mecanismo epigenético? Tenemos 3 tipos de mecanismos epigenéticos. Estaría la metilación del ADN o cambios en el ADN, que simplemente es añadimos grupos, en este caso un metilo, pero también hay otro tipo de transformaciones al ADN, y es una marca que queda pegada al ADN y que otras proteínas son capaces de reconocer para activar o desactivar la transcripción de genes. Además, influye imaginémonos, la hebra de ADN es como una cadena enrollada, ¿no? Creo que son hasta varios metros de ADN recogido en una célula microscópica. Entonces está empaquetado. Para que los genes puedan expresar proteínas, que puedan ejercer una función real sobre la función biológica, se han de desarrollar, se han de abrir esas hebras, y la metilación del ADN lo que hace es compactarla. De tal manera que si hay un gen que tiene muchos de estos grupos metilos, está tan pegado a sí mismo que no puede expresarse. La otra modificación es la modificación de histonas. Las histonas, en este empaquetamiento del ADN, hay unos núcleos de proteínas donde se enrolla el ADN y van haciendo pues una estructura cada vez más compleja para que se forme un cromosoma. Estas histonas tienen unas colas donde también se añaden muchísimos tipos de modificaciones, que también influye de nuevo en el replegamiento del ADN para que no haya acceso a la maquinaria que necesita generar los genes, además de otras proteínas que los reconocen. Y el último serían los llamados RNAs o ARN no codificante. Siempre se había considerado que el genoma estaba lleno de lo que se llamaba la basura genética, la parte oscura del genoma, porque tenemos muchas letras en ese código genético y hasta ahora pues sabíamos que muy poquita se convertía en proteína, que son las unidades, los ladrillos de las células, ¿no? Ahora sabemos que todo ese genoma que no se analiza, que no se traduce en proteína, tiene función igual y genera una especie de moléculas que interaccionan degradando proteínas, pero también sabemos que interaccionan con otros mecanismos epigenéticos como la metilación. Al final son 3 mecanismos muy relacionados entre sí, que muy complejos, de una regulación muy fina, muy compleja, que lo que conseguimos al final es pues cosas tan complicadas pues como que una célula madre que tiene la posibilidad de convertirse en cualquier cosa se convierta en una neurona que va a vivir 60 años, o se convierta en una célula de la piel que tiene una vida muchísimo más corta y tiene una morfología completamente distinta y una función completamente distinta. Ambas tienen el mismo código genético, el mismo manual de instrucciones, pero una va a leer la página 50 y la otra va a leer de la 90 a la 200. Y todas esas modificaciones que nuestros padres van añadiendo a su propio ADN son las que consiguen
en una generación o en 2 generaciones adherirse al ADN de los descendientes. ¿Es algo así? Algunas de ellas, en algunos genes concretos, son capaces de ser heredadas, eso sí. O sea, Y eso es la epigenética. la epigenética estudia todos los cambios en la expresión de un gen que no tenga que ver con la mutación de ese propio gen, que no tenga que ver con el cambio de la secuencia genética, con el cambio de las letras que componen el abecedario de la proteína, ¿no? Todos los mecanismos que regulan si ese gen se convierte en proteína o no son mecanismos epigenéticos. Algunos de ellos se heredan, otros no. Por ejemplo, hay 2 síndromes, el Prader-Willi y el Angelman, que son 2 enfermedades radicalmente distintas, ¿no? Ambas están caracterizadas porque un trocito del cromosoma 15 desaparece. Pero la misma región, exactamente la misma región. Y claro, los investigadores decían, ¿cómo puede ser que de 2 fenotipos completamente distintos? Pues lo que nos dimos cuenta es que ese cromosoma, de cada cromosoma tenemos un par, uno de la madre y uno del padre. Pues si el que estaba inactivado era del padre, era un Prader-Willi, pero si el que se inactivaba era el de la madre, era un Angelman. Es decir, que una de las proteínas clave que estaba en ese fragmento 15 venía cambiada si es activada por la madre o activada por el padre. Y claro, al deleccionar, al eliminar, era muy diferente el fenotipo final. Entonces, hay algunos de estos factores que sí que se heredan por parte materna o por parte paterna, pero no todos los factores epigenéticos, no todos los cambios que experimentamos durante nuestra vida dejan una marca que vayan a impactar de manera, o no, al menos no que sepamos por ahora. Yo sabía que esta entrevista sería difícil de explicar, de comprender y de llevar. También sabía que al final acabaríamos hablando de temas muy técnicos para definir la epigenética, porque si no es imposible. Pero me gustaría, doctor, que me dijera si a estas alturas de la entrevista usted cree que hemos difundido bien lo que es la epigenética, o dígalo de una manera coloquial. Es un proceso difícil porque es un entramado de cambios muy, muy difícil incluso de explicar a nivel científico. Quizás la manera más sencilla de explicarlo es que la epigenética es todo aquello que hace que unos genes determinados se activen o se inactiven dentro de nuestro material genético, ¿no? Y que una célula se convierta en un tipo celular o tenga una función en un órgano u otra, ¿no? O que muera, como en el caso del Alzheimer, o que no. Entonces, son procesos que nuestras células tienen para llevar a cabo su vida y son diferentes. Por eso 2 gemelos idénticos, que son clones el uno con el otro, pueden ser personas completamente distintas, no tienen el mismo carácter, pues todos estos cambios acaban impactando los mecanismos epigenéticos. Y que a lo mejor no somos igual que el abuelo porque el abuelo nació así, sino porque el abuelo se hizo así, ¿no? Claro, las experiencias del abuelo pues le habrán hecho ser de una manera y algunas de esas marcas que él obtuvo de su experiencia vital, llamémoslo de una manera, pues nos pueden haber llegado a nosotros y también habernos marcado nuestro carácter, evidentemente. Deberíamos ser conscientes de todo esto a nivel coloquial, de cuidarnos más, de ser más responsables sobre nosotros mismos. Evidentemente, el estilo de vida que llevamos pues influye mucho no solo en la epigenética, no solo en las enfermedades mentales, sino en cualquier tipo de enfermedad hoy en día, el cáncer, problemas cardiovasculares, la obesidad. Todo esto influye muy negativamente en nuestro envejecimiento, en el proceso que nos va a llevar los próximos 40 o 50 años, ¿no? Entonces es importante tener esa conciencia y sobre todo en el caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando de epigenética y de neuroepigenética, pues es importante saber que el estado de estrés de una madre o el estado de estrés de un padre también quizás vaya a tener un efecto en nuestro hijo. No necesariamente, pero puede llegar a predisponer a ese hijo a tener una depresión de mayor, ¿no? Entonces es importante que intentemos vivir la vida más calmadamente y también con unos hábitos más saludables a nivel de alimentación, pero también de causa ambiental, llamémoslo así. Epigenética, lo que está por encima de la genética, sobre la genética. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que andan en investigaciones muy, muy atareados y esperamos haber podido difundir bien por lo menos este término, epigenética, que depende de nosotros y que nos tenemos que cuidar más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
complejo, ya digo que me cuesta porque explicarlo de una manera básica es muy difícil, porque son procesos muy difíciles. Bueno, yo solamente espero, por lo menos, que el mensaje la gente haya podido entender un poquito lo que es el término, porque